¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, voy a explicarles cómo se tiene que realizar una actualización de pérdida fiscal. Esto es muy importante cuando normalmente presentamos declaraciones anuales, ya sea para persona física o para persona moral. Un tema que generalmente tiene mucha confusión porque a veces no entendemos correctamente lo que dice la ley y una vez que lo llevamos a la práctica, de pronto salen algunas dudas. Vamos a ver cómo es esto, sobre todo si estás por presentar tu declaración anual. El problema, amigos, de lo que son las pérdidas fiscales muchas veces tiene que ver con la dificultad en poder leer lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que lo puedas entender y de este modo tú puedas llevar a cabo tu actualización de pérdida fiscal, que normalmente es la que se nos pide en las declaraciones anuales o forma parte de nuestros papeles de trabajo. De hecho, en la última época de declaraciones anuales estuvo muy de moda poder actualizar las pérdidas fiscales, ya que cuando tratábamos nosotros de aplicar pérdidas fiscales por intereses no sabíamos cómo era la mecánica. Esta mecánica aplica exactamente lo mismo. Para poder entender lo que es la pérdida fiscal, amigos, tenemos que remitirnos al artículo 57 de la ley del impuesto sobre la renta. Este artículo nos habla específicamente de cómo tenemos que tratar las pérdidas fiscales. Y ¿recuerdas que en un video te comenté que no es lo mismo tener una pérdida fiscal que tener saldo a favor? Fíjate, la pérdida fiscal se obtiene de la diferencia entre los ingresos acumulables de un periodo, que en este caso es del ejercicio, que podríamos llamarlo del ejercicio que tú estés realizando, y las deducciones autorizadas. Es decir, ingreso menos deducciones nos va a dar un resultado. Si las deducciones son mayores que los ingresos, estamos frente a una pérdida fiscal. Y aquí lo importante es de que el resultado se va a incrementar en algunos casos con la PTU, que eso forma también parte de los papeles de trabajo. Si tú no estuviste repartiendo PTU o no te corresponde a ti brindar PTU, bueno, pues esta parte la puedes omitir. Y fíjate, la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio va a poder disminuirse de la utilidad fiscal de los últimos 10 ejercicios hasta que la agotemos. Imagínate que hace 2 años obtuviste una pérdida fiscal de 10,000 pesos y este año obtienes una utilidad fiscal de 5,000 pesos. Si tú aplicas lo que es la pérdida fiscal, te van a quedar todavía 5,000 pesos de pérdida fiscal. La parte importante aquí es el tema de cómo vamos a actualizar esta pérdida fiscal. Antes de eso, déjame decirte que si tú no aplicas la pérdida fiscal pudiendo hacerlo, imaginemos de nuevo que tuviste pérdida fiscal hace 2 años y ahorita obtienes un resultado, es decir, una utilidad fiscal, y no deseas aplicar tu pérdida fiscal, ya no vas a poder aplicar la pérdida fiscal en futuras declaraciones. Es muy importante que entiendas este concepto. Ahora bien, ¿cómo tenemos que realizar la actualización? Aquí hay que tener mucho cuidado e incluso yo te recomiendo que leas varias veces este párrafo del artículo 57, porque básicamente nos dice que para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se va a actualizar multiplicando esta pérdida por el factor de actualización correspondiente del periodo. ¿Cómo vamos a hacer esa actualización? A ver, una vez que nosotros obtenemos una pérdida, tenemos que realizar la actualización de esta pérdida para que podamos llevarla al precio, no al precio, al valor que actualmente se tiene derivado de la inflación que surge en el país. Y bueno, para poder obtener este factor de actualización, básicamente es desde el primer mes de la segunda mitad, repito, desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió la pérdida fiscal y hasta el último mes del ejercicio. Vamos a entender esto y me voy a detener un momento aquí para no confundirte con lo que es la pérdida fiscal. Digamos que tú tienes una pérdida fiscal de 100,000 pesos y esta la generaste en el año 2021.
Aquí tú estás viendo los meses del año que corresponden al ejercicio fiscal. Y aquí quiero que te fijes muy bien. El primer semestre corresponde de enero, que es este que está aquí, hasta junio. Y el segundo semestre va de julio a diciembre. Entonces, básicamente, tenemos dividido el ejercicio fiscal en dos partes. Entonces, cuando la ley nos menciona que se tiene que actualizar desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio, estamos hablando que julio es el primer mes de la segunda mitad. Fíjate cómo la parte de abajo es la segunda mitad del ejercicio. Hasta el último mes de la segunda mitad, que en este caso pues es diciembre. Creo que aquí no tenemos mayor pierde. Creo que esta parte ha quedado clara y es importante que tú la consideres porque cuando generemos otras actualizaciones debemos de tener este dato listo. Muy bien, ya que tenemos esta parte comprendida, tenemos ahora sí que realizar lo que es el factor de actualización. Sin irme todavía a la demás parte, fíjate cómo ya tenemos aquí que es julio y diciembre. Es decir, tenemos nosotros que actualizarla desde julio a diciembre del periodo en que se generó la pérdida. La pérdida se generó en el 2021, entonces yo agarro los datos del 2021. ¿Qué tengo que hacer? Tomar los índices nacionales de precios al consumidor de estos dos periodos. ¿Cuáles son esos dos periodos? Bueno, el INPC de julio de 2021 es 113.682. El INPC de diciembre es de 117.308. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a hacer una división entre estos de tal suerte que cuando nosotros dividimos diciembre, que es la más actual, entre julio, que es la más vieja, vamos a obtener un factor de actualización que es de 1.0319. Vamos a multiplicar estos 100,000 pesos que tenemos aquí arriba por el factor de actualización que nos dio la división entre estos factores de actualización. Y de este modo vamos a tener nuestra pérdida fiscal actualizada a diciembre del 2021. Espero que esto haya quedado muy claro porque todavía nos falta realizar más actualizaciones. ¿Qué nos dice todavía la ley? Fíjate, la parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada, es decir, los 103,000 pesos que nosotros ya ahorita actualizamos, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará, repito, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez, que en este caso es diciembre, y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará. Entonces, con estos datos, y si no lo entendiste, pues nada más vuelve a repetir el video para que veas cómo es el tema. Primer dato, nosotros ya tenemos actualizada la pérdida fiscal hasta el mes de diciembre 2021. La pérdida ocurrió, repito, en el 2021. Vamos ahora a 2022. En 2022 tendríamos nosotros que realizar la actualización hasta el último mes de la primera mitad. Sí, efectivamente, nos estamos refiriendo a junio, último mes de la primera mitad, que aquí ya estamos hablando del ejercicio siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizar de diciembre 2021, porque es la fecha en que nosotros tenemos la pérdida actualizada por última vez, hasta el periodo de junio, que es este. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INPC, de junio 2022, de tal suerte que nuestro factor de actualización va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar el INPC de junio 2022, y lo voy a colocar aquí para que quede perfectamente claro, entre el INPC de diciembre 2021. Para que quede aquí también perfectamente claro. Y estos son los factores de actualización que estamos utilizando. Fíjate cómo estos 122 corresponden a los 122 que tenemos de este lado. Y los 117 pues ya los utilizamos en la actualización anterior. Nos va a resultar este INPC o este factor de actualización. Y lo que vamos a hacer es multiplicar esos 103,000 que ya tenemos de pérdida fiscal actualizada por el factor de actualización que acabamos de calcular. De tal suerte que vamos a tener una pérdida fiscal de 107,358. ¿Cómo le hice para esto? Bueno, este importe, estos 103,190,
lo multipliqué por el nuevo factor de actualización, que es 1.0404, y me dio este resultado, esta pérdida actualizada. Ahora, de aquí en adelante, en realidad es bastante sencillo, porque si nosotros en 2023 queremos volver a actualizar esta pérdida fiscal por la razón que sea, porque a lo mejor en el ejercicio 2022 no tuvimos ni pérdida fiscal ni utilidad fiscal, entonces no se aplicó ni se utilizó nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que actualizar la pérdida de como nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Desde el último mes en que se actualizó, aquí la tenemos, hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que la vamos a aplicar, que en este caso sería el 2023. Entonces, tenemos aquí el último mes de la primera mitad del ejercicio en que la vamos a aplicar, que estaríamos hablando en 2023, que se presenta en abril 2024. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues utilizar el INPC de junio 2023, que es 128,214, entre el INPC de junio 2022. Aquí lo tienes, junio 2023 entre junio 2022, y nos sale este factor de actualización. ¿Qué hacemos? Pues lo multiplicamos estos 107,358.88 por este nuevo factor de actualización, de tal suerte que vamos a tener 112,791.24. Estos 358 no le dan caso, esto no es correcto, es nada más hasta 112,791.24. Y con esto ya tenemos la pérdida fiscal actualizada. Oye, contador, es que fíjese que mi pérdida fiscal no es del 2021, es del 2022. Bueno, pues lo único que vas a hacer es realizar este procedimiento hasta este punto, hasta la pérdida actualizada número 2. ¿Por qué? Porque tú vas a tener ya ahora sí el importe para aplicarlo en el mes de abril, que es 2024, o del periodo en que tú lo consideres. Estos datos son los que te pide la misma aplicación del SAT, para que tú lo puedas considerar. Y esto, amigos, pues básicamente es la forma en cómo se realiza la pérdida fiscal, cómo es que se actualiza la pérdida fiscal. Un último dato, por ejemplo, cuando sea impar el número de meses del ejercicio, porque hay personas morales que no inician en el mes de enero, sino inician a mediados, dice que se considera como primer mes de la segunda mitad el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad. Y ojo, el derecho a disminuir la pérdida fiscal es personal del contribuyente, no puede transferirse a ninguno otro y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de una fusión. Recuerda que la actualización siempre la vamos a hacer con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si tú, por ejemplo, vas a realizar la actualización de una pérdida derivada de intereses, de enajenación de casa habitación, por actividad empresarial o una pérdida fiscal por el resultado del ejercicio, es exactamente el mismo proceso, ya que al final termina siendo una pérdida fiscal. Y no es de que una u otra sean de algún modo diferente. Lo que pasa es de que muchas veces son regímenes fiscales diferentes, pero en esencia la pérdida fiscal es exactamente la misma y debemos apegarnos a lo que dice este artículo. Amigos, como pueden darse cuenta, no es nada del otro mundo y basta con poner un poquito de atención para que entendamos cómo es que se tiene que dar esta pérdida fiscal y, más importante aún, cómo tenemos que actualizarla. Recuerda que si no la usas vas a perder el derecho de poderla utilizar si es que podías utilizarla en el ejercicio en el que te sale una utilidad. Amigos, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, acuérdate de dejar un fuerte like, dale suscribirte a este canal y a mi canal personal de César Cervantes, donde estoy hablando ya de lo que es la declaración anual. Nos vemos en otro video, amigos. Hasta luego.